Más importantes que se tiene para la lucha contra la corrupción, para que sea efectiva al menos, es que el sistema de la administración de justicia tenga una capacidad de responder de manera ágil, de manera eficiente, adecuada además. La falta de respuesta oportuna hace que los ciudadanos muestren desconfianza en las instituciones judiciales. ¿Qué acciones piensa usted poner en práctica para fortalecer el sistema de justicia en el país y que gocemos los ecuatorianos de una resolución en los casos de corrupción? La justicia tiene que ser absolutamente independiente y hay que además apoyar a la Fiscalía con más presupuesto para que pueda llevar adelante su trabajo sin problemas, porque los casos de corrupción son innumerables. Pero el punto más importante de esta lucha es cómo desmantelamos el estado delincuencial que dejó el correísmo y continuó el morenismo. Ese es el punto. El Ecuador dejó de ser un estado de derecho, limitado y con problemas, para transformarse en un estado capturado por mafias. Yo propongo varias cosas para ello. Entre estas cosas, un tema importante es la conformación de una fuerza tarea, un grupo especializado que desmantele a las mafias que se tomaron el Estado ecuatoriano. Comenzaremos por el sistema de salud, seguiremos también con la banca de desarrollo, pero el punto fundamental es que pasemos de este estado delincuencial tomado por mafias hacia un verdadero Estado de Derecho. Directa a los ciudadanos, en el sentido de obras públicas, carreteras, puentes, colegios, hospitales, que dejan de construirse. ¿Cómo lo hará para que no seamos perjudicados y aún más podamos ser reparados con lo que se ha presentado? Efectivamente, la ética siendo la base del desarrollo, y es más, si es que hay desarrollo y no hay ética, el desarrollo no se sostiene, y por eso tenemos nosotros el caso de que el barril de petróleo estaba altísimo, pero por falta de ética no se mantuvo ese progreso. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es con la misma ética irnos para adelante y para atrás, crear una comisión con carácter retroactivo, administrativa, que lleve sus funciones sumarísimamente. Hoy parece que esto de la corrupción, que es endémico, se le ha hecho algo así como un altar en donde la corrupción es una diosa. Y existen templos en donde se les va a rendir tributo. Tenemos que romper esa cabeza, tenemos que aplastar esa cabeza, esa corrupción que es endémica tiene que definitivamente desaparecer. Nosotros vamos a hacer la pesquisa de esos dineros, vamos a crear una comisión que tenga facultades, agravar las penas es importante, pero también una reforma educativa. Esta reforma educativa que le venimos diciendo para que la vocación determine hombres y mujeres que amen a su patria. Candidato Pedro Freile, usted habla de reformas, implementar reformas al sistema educativo, pues actualmente existe una ideología condicionada, determinada. Por tanto, a imagen de qué o de quién debe ser reformado este sistema educativo. Su minuto. Necesitamos un sistema de educación que contemple la necesidad de entender que el mundo vive en un momento lo llamamos así, de democracia liberal. El socialismo del siglo XXI es un rasgo atávico que debe ser borrado de la historia de nuestro país. Y de hecho, el sistema está tan mal que hoy por hoy ninguno de los candidatos ha hablado en el capítulo de corrupción sobre la presencia de la flota roja cerca de las Islas Galápagos, o de los aeropuertos que funcionarios civiles de los gobiernos de los últimos 14 años han permitido coexistir con nuestra vida normal para recibir avionetas de narcotráfico. El sistema está corrompido en su función. Aquí están las organizaciones políticas y ninguna está hablando de narcotráfico al tocar la corrupción, ninguna está hablando de pesca ilegal. Estamos hablando cosas irrelevantes, no estamos yendo al corazón del asunto, y es que el sistema debe ser cambiado porque está corrompido. Diversos organismos han señalado que en Ecuador esos recursos irían de los 35.000 millones a los 70.000 millones de dólares. ¿Qué acciones inmediatas va a tomar usted para la recuperación y el retorno al país del dinero fruto de la corrupción? Sus 2 minutos. La corrupción es algo que nos avergüenza a todos los ecuatorianos. Y si vamos a hablar de corrupción, aquí nos quieren dar la misma película que hace 4 años con estas elecciones, cuando el candidato de Correa ofreció 325.000 viviendas a través de un formulario que pedía los datos de los ciudadanos y no han hecho ni siquiera 30.000 y con eventos de corrupción. Ahora, el candidato actual de Correa hace algo muy similar, pide los datos de los ciudadanos para que se inscriban y que les va a regalar $1.000. Esos $1.000 les dan la opción de que los quieren en un solo desembolso o 5 desembolsos de $200. Pero por Dios, que no nos traten a los ecuatorianos como estúpidos, que nos den el respeto que todos los ecuatorianos nos merecemos. Contra eso estamos peleando, contra la demagogia, contra la corrupción. En nuestra propuesta, en términos de corrupción, estamos hablando primero que no haya impunidad,
en todos los dineros robados. Para eso, firmas de abogados internacionales especializados en recuperar el dinero de la corrupción. En segundo lugar, un gobierno transparente, abierto, que a través de la tecnología permitamos que los procesos de contratación y también los procesos de desembolso y uso de los fondos públicos estén transparentemente abiertos para que los ciudadanos se involucren y nos volvamos veedores del Estado. Y en tercer lugar, aquí les pido a los hogares de todos los ecuatorianos que conversen de esto. Aquí nuestra propuesta es que no tengamos corrupción en los jueces ecuatorianos, que tengamos el jurado popular, el jurado ciudadano. Muchos países ya lo tienen, Estados Unidos, países de Europa, España, Italia, Reino Unido, que por todos los delitos de corrupción haya un jurado ciudadano para que los ciudadanos puedan emitir justamente su criterio de culpabilidad para los corruptos que han robado a todos los ciudadanos ecuatorianos. Vinculante, ¿cuál será el peso para que estas investigaciones tengan el efecto esperado? Su minuto. El peso de una institución con el respaldo de la ONU, con el respaldo de la OEA, con integrantes que no tengan vinculación política, ni personal, ni familiar en el Ecuador, y con dos objetivos fundamentales: seguir la ruta del dinero, recuperar lo robado y meter a la cárcel a los corruptos. ¿Haría usted una depuración, reorganización también de los organismos judiciales y de control mediante una adecuada selección de personas, pruebas también de confianza de forma periódica? A ver, tenemos que realizar una profunda reforma al sistema judicial. ¿Cuál es su visión sobre la actual estructura institucional del Estado con 5 funciones? ¿Tiene una propuesta específica de cambio? 2 minutos, candidato Larrea. Buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Es evidente el fracaso de esta institucionalidad. Una institucionalidad autoritaria y además corrupta. Las 5 funciones del Estado realmente no tienen justificación alguna. El llamado quinto poder del Estado, es un fracaso. El Consejo de Participación Ciudadana ha demostrado que no es posible institucionalizar la participación ciudadana porque se debilita la participación de los trabajadores, de los profesionales, de los campesinos, de los pueblos indígenas. Al debilitarse, no tiene sentido mantener un Consejo de Participación Ciudadana que para lo que sirvió fue para meter la mano en las distintas instituciones del Estado, para no permitir órganos de control autónomos, como la Contraloría General del Estado, que debió ser autónoma y terminó siendo cómplice del régimen anterior, o una Fiscalía General que debe ser absolutamente autónoma. No solo eso, debilitó la función judicial porque metieron la mano en la justicia. La función judicial debe ser independiente. Nuestra propuesta es 3 poderes del Estado independientes y autónomos. Un ejecutivo, judicial y legislativo con equilibrio de poderes. No este hiperpresidencialismo que ahoga la democracia, que ahoga realmente la participación ciudadana. Aquí hubo un Estado autoritario que hay que desmontarlo. Por lo tanto, hay que hacer una reforma constitucional de fondo para recuperar la democracia, las libertades, la independencia de las funciones del Estado, el pleno respeto a los derechos humanos que se violentaron y violaron en el régimen correísta con la persecución de ese régimen. En definitiva, un cambio profundo que la nación exige. Cambios de verdad, no cambios para que nada cambie. Los grupos de poder y las élites nos han ofrecido siempre cambios y nos han engañado una y otra vez. Tampoco es el momento de escoger a cualquier aventurero. Se requiere un gobierno honrado, pero un gobierno con sentido de urgencia